just know I got you figured out. Something that you got, baby. It's like our bodies move so easily, like a movie, like a dream, a dose of dopamine, more than ecstasy between you and me. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo, estamos hoy en otro vídeo más, en este caso para explicaros todo lo que sabemos ya de la nueva Samsung S95C QD OLED de 2023. Bueno, pues me he animado a hacer un vídeo para explicaros un montón de cosas que poca gente sabe, ¿vale? Datos que se han publicado, datos que no, datos que yo he podido saber gracias a mi experiencia con este tipo de televisores y demás funcionalidades. Vamos a empezar comentando primero que, como habéis visto, hemos cubierto bastante bien, bastante en profundidad lo que es los nuevos paneles LG en Meta, en tanto que hemos podido ir al evento de Philips en Ámsterdam, hemos podido ver una, tocarla, ver el brillo, comparativa y demás. Además de que parece que LG ha publicado bastante más datos desde el CES que lo que ha hecho Samsung, ¿vale? Así que, como he visto que faltaba un poquito de información sobre las nuevas QD OLED, me he animado a hacer este vídeo porque me lo estaba pidiendo bastante gente. Segundo, antes de empezar a hablar de la propia S95C, vamos a hacer un repaso muy rápido, un minuto y medio, de las diferencias con la OLED de LG. Esto lo he explicado en todos los vídeos de este tipo de tecnología, pero para el que sea la primera vez que vea un vídeo nuestro, le vendrá bastante bien. Voy a hacer un resumen muy resumido. Básicamente las QD OLED, todos los subpíxeles son azules, que emiten una luz propia, cada píxel de forma individual, como la tecnología OLED normal, y esta luz azul pasa, en lugar de por un filtro rojo, verde y azul para generar el color, pasa por chocar con unas partículas, nanopartículas que están flotando en el aire, en una especie de capa de encapsulación, llamadas quantum dots. Cuando el azul incide en estos quantum dots rojos y verdes, se produce el rojo y el verde. El azul no hace falta porque pasa de forma directa. Y así tendríamos el espectro de los colores primarios rojo, verde y azul formado. Con lo cual no hay ningún subpíxel blanco, como sí pasa en la tecnología OLED tradicional, y el color es mucho más puro, independientemente de la cantidad de brillo que emita el panel, ¿vale? En el caso de las nuevas QD OLED, ya veremos que llegan a los 1350 nits más o menos, pero son 1350 nits de color puro, no solo blanco más color, sino son totalmente de color puro, con lo cual es una ventaja muy grande. Y luego tenemos otro tipo de ventajas, como son, por ejemplo, hasta este año mejores ángulos de visión, tenemos mejor uniformidad, tenemos también una mejor luminosidad, porque la emisión de esa luz se hace desde la capa frontal, llamado top emission, en lugar de la capa trasera. Luego veremos todo esto con la tecnología OLED que tiene que ver. Y en definitiva parece una tecnología superior. Como habéis visto en la tecnología LG OLED Meta, todos estos pequeños problemas se han solucionado, tenemos la misma luminosidad o incluso más en las LG nuevas, tenemos también mejores ángulos de visión, se comenta con fuentes de muy buena calidad que este año LG ha hecho una gran mejora de la uniformidad, que era uno de los puntos más débiles de la tecnología OLED tradicional, para competir con la QD OLED, y también, como habéis visto en el evento de Philips, y llega hasta casi los 1600 nits de brillo, con lo cual incluso supera las QD OLED nuevas. ¿Qué le queda por mejorar la tecnología OLED con respecto a la QD OLED? Lo que he comentado del color. Tened en cuenta que las OLED Meta van a llegar hasta los 1600 nits, pero solo un 40 o un 50% de ese brillo va a ser con color. Todo lo demás va a ser blanco puro, con lo cual en ese aspecto todavía está por detrás. Pero las QD OLED tienen una serie de inconvenientes que iremos tratando a lo largo del vídeo y que vais a flipar un poquito porque hay muy poquita información al respecto y lo quería comentar con vosotros. Y ahora, tras este pequeño resumen, vamos con la tecnología QD OLED de 2023, en concreto la S95C. Gracias al forero Nilad de AWS Forum, dado que en Estados Unidos el televisor ya está a la venta, la S95C, conocemos muchos detalles. Primero porque ese usuario, Nilad, tiene una sonda, con lo cual ha podido medir los niveles de brillo, de color, saturaciones, un montón de cosas súper útil. Ya os hicimos un artículo nosotros en Agrupación basándonos en esta información, pero no había hecho un vídeo, así que quería hacerlo para aquellos que queréis hacerlo y entenderlo un poquito de forma más amena. Empezamos por lo básico, precio. La verdad es que ha salido muy agresiva Samsung, 4.490 dólares en 77 pulgadas. Para ser precio de lanzamiento, tecnología nueva, está muy bien. Se espera que la G3 ronde más o menos ese precio y a partir más o menos de abril, mayo, por ahí empiezan las primeras rebajas importantes. Así que precio muy competitivo. ¿Qué trae de nuevo a nivel interno la S95C con respecto a la S95B del año pasado?
trae varias cosas bastante importantes. A nivel tecnológico, lo más importante es el emisor azul. Ese pequeño resumen que hemos hecho, si os acordáis, hablaba de que las QD-OLED, todos los subpíxeles son azules, ¿vale? Es un emisor de luz azul que ha mejorado en 2023. Han quitado ese subpíxel azul por uno nuevo, con una capa de un material nuevo que es capaz de emitir más luz azul, a la vez que consume incluso un pelín menos de energía, con lo cual veremos incrementado el pico de brillo de unos 1000 nits más o menos al 10% hasta los 1350 aproximadamente. Aquí hago un pequeño inciso, mucha gente me ha preguntado en los comentarios qué es eso del 10% que hablo siempre. Pues bueno, la pantalla entera, si cogemos toda la pantalla, sería el 100%, pantalla completa. Pues para medir el brillo en HDR se utiliza solamente un 10% del total de la pantalla, ¿vale? Porque sabéis que las OLED, cuanto más grande es el objeto, cuanto más blanco ocupa en la pantalla, menos luz emite, ¿vale? Se conoce como ABL. Con lo cual se utiliza solamente un 10%, porque además en HDR ese brillo tan espectacular solo se utiliza en elementos muy pequeñitos, con lo cual se utiliza un 10% de ventana. Hemos pasado del año pasado de 1000 nits a este año ha pasado a 1350, 1370 nits medido al 10% e inferiores, hasta el 1% de pantalla nos da 1370 nits, con lo cual es una mejora bastante importante. Luego, a pantalla completa, este usuario mide unos 250, 260 nits, con lo cual es un pequeño incremento también, porque pasamos de los 230 del año pasado a los 260, con lo cual son 30 nits de mejora, y en definitiva, como habéis visto, todo el brillo de todas las ventanas ha mejorado, por lo menos en la Samsung. Todo esto probablemente sea extrapolable también a las nuevas Sony QD-OLED, lo que pasa es que el evento se hace a finales de febrero y no tenemos más información hasta que podamos contrastar esa información, pero seguramente la mayoría de estas cosas se trasladen ahí. Luego tenemos también otra mejora no muy palpable, que tampoco se ha hablado mucho, que es la capa antirreflejos. Según comenta este usuario, han incorporado una segunda capa o han mejorado la que había del filtro polilla que utilizaba la Samsung QD-OLED por una versión un poquito mejorada. No sabemos si ha mejorado el tema de la limpieza, porque sabéis que esos paneles son de tocar y se queda la huella casi permanentemente, es súper difícil de limpiar, así que no sabemos si ese problema se ha solucionado. Lo que sí sabemos es que se ha mejorado un poquito. La verdad es que el antirreflejos ya era muy bueno, no sé qué grado de mejora habrán incorporado, pero es otra cosa más que tenemos ahí. Estas dos mejoras se comparten entre la S95C, que es el modelo del que hablo, y la S90C, que es el modelo inmediatamente inferior de QD-OLED de 2023. Y ahora empiezan las diferencias entre ellas, ¿vale? Hasta aquí era todo igual, pero a partir de ahora la S95C monta un chasis mucho más premium, mucho más gordo, para evitar el tema de las dobleces del año pasado. Tiene mejor audio, tiene también el One Connect, que es ese dispositivo cuadrado que va incorporado en la parte de atrás, que se puede desacoplar y que va conectado con un cable de fibra óptica a la tele, por si alguien tiene la tele colgada, que no hace falta meter muchos cables por dentro de la pared. Y en principio ahí acaban las diferencias. La S90C, por su parte, no tiene One Connect, el chasis es más endeble, más fino, que recuerda un poco al año pasado, y menos premium todo lo que es la calidad constructiva. Pero lo demás es igual, mismo sistema operativo, mando a distancia y demás. Volvemos al campo de la imagen. Antes de entrar en color, vamos a entrar en procesamiento de vídeo. Sabemos que tenemos un nuevo procesador de vídeo, no sabemos si realmente es físicamente un nuevo procesador o simplemente es una mejora de software, pero comentan el usuario Nilaz que más o menos es muy parecido al año pasado, que no hay grandes novedades en cuanto a la mejora de nitidez, ruido y demás. Y me da la sensación que es una S95B con el nuevo emisor y poco más, o sea que tampoco es una gran mejora en cuanto a global de la tele, pero bueno. Luego tenemos que hablar también de la uniformidad, que para ser un panel de 77 pulgadas ya es más difícil de controlar, y por lo menos el usuario que la tiene en OS Forums, el citado Nilaz, comenta que la uniformidad es prácticamente perfecta, con lo cual se confirma que las QD-OLED, yo diría que 9 de cada 10 vienen con una cartulina gris, o sea, perfecta de uniformidad, lo cual es una muy buena noticia para los usuarios, porque es una de las cosas que más afectaban a las OLED normales hasta el momento. Y aquí era un pequeño paréntesis, en lo que comentaba al principio del vídeo, parece ser que va a ser así. Si recordáis, hicimos una noticia nosotros, incluso un vídeo creo de LG, comentando que no iban a sacar las micro lens array, las Meta, por problemas de uniformidad, ¿vale? La luz incide en 42.000 millones de microlentes, con lo cual la luz se va dispersando y es muy difícil controlar la uniformidad. Pero como decía, he leído varias fuentes que afirman que han encontrado un sistema, una especie de estabilizador con un material nuevo, que consigue una uniformidad en las OLED normales muy buena y muy parecida a las QD-OLED, con lo cual fijaos lo que hace la competencia, que ha aparecido Samsung el año pasado con todas las mejoras de los puntos débiles de la OLED, e inmediatamente el año siguiente LG ha respondido mejorando todos esos puntos débiles que llevaba arrastrando
6 años o 7. O sea, fijaos que si no llega a aparecer QD-OLED, tendríamos todavía las OLED tradicionales limitadas de brillo, con el tema de uniformidad, etcétera, etcétera. O sea que no os posicionéis nunca a favor de una marca, porque cuanto más marcas existan en el mercado con más tecnologías, mejor para el usuario final. Y ahora, después de este paréntesis, seguimos con nuestras novedades de la QD-OLED. Vamos a entrar ahora en un apartado un poco peliagudo, que es el color, ¿vale? Aquí tenemos, curiosamente, la ventaja e inconveniente de la QD-OLED se produce en el mismo parámetro, que es el color. Como explicaba al principio del vídeo, la principal diferencia de la tecnología QD-OLED respecto a una OLED tradicional es que puede mantener la saturación 100% del rojo, verde y azul, independientemente del nivel de brillo. Podemos tener una imagen con un sol muy pequeñito aquí en el centro, o imaginaos una piscina de agua azul muy brillante o incluso radioactiva de un accidente nuclear, que el verde tiene que meterte un chute de brillo de 1300 nits. La QD-OLED se podrá ver el brillo totalmente cegador de 1300 nits, pero el verde también tendrá esos 1300 nits. En las OLED normales veríamos 1300 nits de blanco y solamente 600 nits aproximadamente de verde, con lo cual en teoría el color se lava, ¿vale? Esta es la teoría. Luego, lo cierto es que la diferencia no es tan grande cuando las tenemos lado a lado, por una serie de algoritmos, porque las películas no utilizan tanto brillo y demás. Pero bueno, la teoría es esa. Es el punto fuerte de las QD-OLED, pero a su vez, como digo, su punto débil. ¿Por qué digo esto? Porque también en AWS Forum, esto yo también lo noté en la A95K cuando hice el vídeo, recordáis que os puse esta foto del Grand Showman antes y después de calibrar. Y es que se abrió, como digo, en AWS Forum un hilo donde se comentaba que le falta saturación cuando la escena no tiene mucho brillo. Y es cierto, las QD-OLED, cuando vemos una escena con poco brillo medio, la Grand Showman, que está dentro de un escenario, escenas donde estáis dentro de una cueva, escenas donde está en una estancia con luz artificial pero no tiene mucha luz. Todo este tipo de situaciones, las QD-OLED, por algún motivo, desatura mucho la imagen, y según la unidad, esa desaturación puede llegar a ser aberrante. En las mías no noté tanta diferencia, pero he visto unidades que es bestial la desaturación que produce. Y no solo es desaturación, sino que es como que el verde toma el control de la imagen. Entonces, esta, por ejemplo, es mi A95K antes y después de calibrar con un truco que conseguí encontrar y compartir en AWS Forum, por supuesto. Como veis, en ella es la de Alice in Borderland, el verde de la escena está completamente fuera de control en la primera escena, en la primera imagen, y en la segunda imagen se ve como debería. Y, insisto, ambas escenas está calibrada la tele 100%, no hay un ajuste que esté puesto en uno y otro no, es la misma escena. Con lo cual, no es que desature la tele, sino que es como que el Quantum Dot, que es lo que se encarga de cambiar el color a verde y rojo, parece que no le llega suficiente brillo como para cambiar a rojo y azul y se queda en ese estado verdoso. Y es un problema que, como digo, depende de la unidad, depende de la marca, puede venir peor o mejor. Y por lo que sé, por lo que me contaron en el CES, hizo LG un evento privado, que no estaba abierto al público, donde ponían al lado una OLED y al lado una QD-OLED con escenas con poca luminosidad y indicaban que a la QD-OLED le faltaba saturación. Por lo que me han comentado a mí también, este problema sigue existiendo en los modelos de 2023, con lo cual no lo han solucionado. Así que tenemos por un lado una ventaja, que es la mayor saturación de color en escenas con mucho brillo, y a la vez una desventaja es que le falta saturación en escenas con poco brillo. O sea que fijaos lo curioso del tema, ¿no? Y luego, para acabar, hablando con Wayne, con The Nice, que se conoce en AWS Forum, también comenta que esa desaturación sí que existe, que él en sus unidades no la ha podido apreciar y que es normal que en monitores profesionales haya una cierta desaturación en escenas en poca luminosidad por cómo funciona nuestra vista, ¿vale? Porque mantener la saturación en escenas con tan poco brillo parece artificial. Pero ahí se abrió un debate sobre si era mucho la desaturación que tienen las QD-OLED, si era la correcta, si incluso era correcto que tuviese desaturación, y es un debate que yo no voy a entrar, pero os comento ese problema que va a estar también en los modelos nuevos. Y ya para acabar este vídeo, hablando también de color, gracias otra vez al usuario Niyaz, subió esta foto, como veis aquí, que es la saturación de colores, creo que era al 75% de saturación, al 50% de luminosidad en el espacio BT2020. Como veis, en este espacio le falta saturación al rojo sobre todo, y el verde está un poco desviado, y sobre todo creo que era el magenta y el cian, especialmente el magenta, que estaba muy fuera de control, que es un problema que ya vimos el año pasado, donde las caras
no es que tuviese un exceso de rojo si poníamos el BT2020, sino que tenía un exceso de magenta, tenía lo que en inglés se llaman el pink tint. Pues este año sigue estando presente. Es un problema que Samsung lleva desde 2016 teniendo y que todavía no han solucionado en 2023. Son 9 años seguidos de teles con este problema. Y es que tenemos que entender que las películas Ultra HD, las 4K, vienen masterizadas en un espacio de color que se llama BT2020, que es un triángulo de color de todos los colores que podemos ver, mucho más ampliado que el que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué pasa? Que normalmente las películas venían masterizadas en un triángulo mucho más pequeño que se llama Rec 709, que es el que se utilizaba en los Blu-ray, y que luego tenemos un tercer espacio de color entre los dos que se llama DCI-P3. Este último no es un triángulo de color que se utilice, ¿vale? Sino más bien es como un... No es una cosa oficial, ¿vale? Simplemente es un triángulo más pequeño que el BT2020. Con lo cual, cuando un director hace una película en Ultra HD, se le dice, mira, puedes coger desde el triángulo más pequeño, que es el 709, hasta el BT2020. Puedes utilizar todo ese lienzo en blanco para poner los colores que tú quieras. Con lo cual, la tele debería tener una opción llamada automático, que la tiene pero no funciona, donde si la película utiliza un triángulo más pequeño, medio o grande, el televisor tenga bien puestas las coordenadas de color para que el verde de un triángulo corresponda con el que vemos en la pantalla. ¿Qué pasa con Samsung? Que no funciona. O elegimos uno o elegimos otro, con lo cual, si elegimos el DCI-P3, veremos bien casi todas las películas, pero las que utilicen más allá de esas coordenadas de color, las veremos que le falta saturación. Si elegimos el BT2020, como la tele no cambia los puntos de las coordenadas de color, veremos que todo está más saturado de lo que debería. Con lo cual no hay solución y este año tampoco tiene solución. Tiene exactamente el mismo problema que el año pasado y como digo, y aquí tenemos como siempre a Tila en todos los vídeos, como digo, otro año más con el mismo problema, se ha reportado infinidad de veces y no lo soluciona. O sea que yo creo que aquellos que estéis esperando solución de bugs de este estilo, no lo vais a ver. Y bueno, hasta aquí el vídeo de todo lo que sabemos de la nueva QD-OLED de 2023, la S95C y la S90C. No es poca la información que tenemos, realmente casi tenemos toda la información. Se me olvidaba para acabar una última cosa y es el seguimiento de la curva HDR, la curva PQE-OTF, la tenéis aquí. Si utilizamos el modo Filmmaker, la tele la sigue perfectamente, ya no tiene nada que ver con el año pasado, que según el tamaño de ventana que os explicaba antes, la tele cambiaba la curva. No, la sigue perfectamente respetando la intención del director. Tiene algunos problemas, como veis, pues también nos da un error, un delta error que se llama en color en torno a 5, que es bastante, pero bueno, más o menos está aceptable. Y otro problema más que tenemos es que fijaos la curva que hace en el modo juego. Como veis, la curva de referencia es la amarilla y la gris es la tele. Todo lo que esté por encima de la amarilla significa que está brillando mucho más de lo que debería. Todo lo que esté por debajo significa que está demasiado oscuro. En el modo Filmmaker habéis visto que está perfecto, está una superpuesta a la otra, pero en el modo juego la gris está muy por encima. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver todo con mucho más brillo de lo que debería y la imagen se lava, se pierde esa profundidad entre brillo y negro, que es lo que hace atractivo al HDR. Pues bueno, este problema del modo juego lo tenía también el año pasado la S95B y todas las Neo QLED que yo he visto, con lo cual es otro problema que Samsung no arregla porque no considera que sea un problema. Yo creo que ellos quieren que sea así la tele, con lo cual, pues bueno, el que le guste una imagen muy adulterada va a disfrutarla y el que le guste una imagen más cinéfila no creo que le haga mucha gracia. Para acabar, ese seguimiento de la curva PQOTF también tiene mucho que ver con el mapeo de tonos dinámico. Mapeo de tonos dinámico también lo hemos explicado en muchos de nuestros vídeos, es una opción donde el televisor, todos los televisores tienen uno, cuando vemos imágenes en HDR, analiza la imagen y dice, bueno, esta imagen me está mostrando un detalle brillante de 3000 nits. Yo, como televisor, tengo un máximo de 1300 nits en el caso de la S95C. ¿Qué puedo hacer? Pues cojo ese elemento brillante, lo comprimo, ¿vale? Como si fuera un archivo zip del ordenador, lo comprimo para que lo vea a 1300 nits. Con lo cual, el usuario va a verlo bien sin perder ni detalle ni perder brillo. Esa es la práctica, esa es la teoría ideal. ¿Qué pasa? Que cada mapeador de tonos dinámico tiene sus propias fortalezas y debilidades. En el caso de Samsung, hace bien esa tarea, pero además de eso, aumenta el brillo de la escena mucho. Con lo cual, como habéis visto en la foto del modo juego HDR, si activamos la opción de mapeo de tonos dinámico, hace exactamente eso también en el modo Filmmaker. Sube mucho el brillo de toda la escena. Con lo cual, o lo activamos y tenemos mucho más brillo de lo que deberíamos en toda la escena, o lo desactivamos y los detalles especulares, los detalles pequeños que excedan el brillo del panel,
los va a quemar. Así que bueno, como siempre en Samsung, yo diría que tiene mucho potencial, tiene el mejor panel o de los mejores paneles del año, como siempre, las mejores tecnologías, porque aquí no quiero meter el tema del VRR, puertos 2.1, HDMI FreeSync, todo lo que tiene la tele en sí. Pero como siempre, para mí el departamento que se encarga del desarrollo de software es un, no sé cómo decir, una mezcla de cosas que van arrastrando otros años, cosas nuevas sin solucionar las viejas, y al final tienes un compendio ahí de cosas que funcionan bien y cosas que funcionan mal, y por mucho que se reporte, nunca solucionan los problemas. Lo van arrastrando, el año que viene solucionan unos que meten otros nuevos, y así cada generación. Lo bueno, como digo, panel es espectacular, diseño mucho mejor que el año pasado, mejor calidad constructiva, parece que el sistema operativo va un poquito mejor, más brillo, mejor antirreflejos, también un precio muy competitivo para ser el precio de salida, y además sabéis que Samsung cada pocos meses va metiendo bajón de brillo, así que en calidad-precio va a ser una de las reinas del año. Bueno chicos, y hasta aquí todo lo que sabemos de la S95C, nuevamente todos los créditos a Nidad de AVS Forum por toda la información que nos ha mostrado. También os dejo el artículo escrito aquí con más detalle, un poquito más pausado para aquellos que queráis leerlo tranquilamente. Y poco más, dentro de muy poquito vamos a empezar ya a tener televisores de 2023, vamos a tener también novedades de Sony, novedades de TCL, novedades de Panasonic y más cosillas que me dejo aquí en el tintero, que van a ser sorpresa, así que quedaos con nosotros. Si os gusta, manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, clic a la campanita para no perder los próximos vídeos que YouTube os notifique y por supuesto dale clic a suscribiros a ver si seguimos aumentando la base de usuarios de AV Pasión. Desde aquí me despido de todos vosotros chicos, muchísimas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo.